buenas a todos y a todas. Estamos en esta parte del día compleja, porque estamos al final y vamos arrastrando un poquito ¿verdad? De retraso, pero vamos a intentar hacer la sesión por lo menos productiva y que sirva para los que estamos y nos estáis escuchando y los que nos van a escuchar, pues que vean la oportunidad de del informe y del debate que vamos a tener, ¿no? El informe que hemos desarrollado el profesor Manuel Sevillano y yo tiene que ver con algunas de las cuestiones que se han citado esta mañana, en concreto con los pilares del ahorro, ¿no? En el contexto del envejecimiento. Y pensamos, intuimos también que puede haber un cuarto pilar, más allá de los que se han comentado, que tiene que ver con alguna de las fortalezas de la población mayor en España, y es que tiene ahorro, y que ese ahorro lo tiene en su patrimonio inmobiliario, en inmuebles, ¿no? Entonces eso puede ser un cuarto pilar, siempre que sea líquido. Decía esta mañana el representante del Banco de España, pues la dificultad de licuarlo, de hacerlo líquido, ¿no? Entonces vamos a hablar de ese cuarto eventual pilar, vamos a ver cómo se puede convertir en España los inmuebles que tienen los mayores, y cuando hablamos de mayores, en general hablaremos de seniors, no solo de mayores de 65, que es lo que dice la legislación sobre la licuación del patrimonio inmobiliario, sino las personas que están cerca de esos 65, que son la generación senior, es decir, los que tienen más de 55 años, ¿no? El informe que hemos dirigido el profesor Sevillano y yo mismo, pues es este de aquí. La Fundación Edad y Vida lo ha promovido y estará colgado en breve en la web de la Fundación Edad y Vida. Tiene por título Percepción de los productos de licuación patrimonial para la población senior española. Hemos podido hacer el informe gracias a algunas de las personas que están aquí. Primero porque bueno, pues, ha sido inspirado también por Edad y Vida a través de uno de sus patronos, Luis Ulibarri. Él es fundador de Inversa Prime, la SOCIMI. Es un experto en mercado inmobiliario, pero también en fiscalidad, es abogado, y nos ha inspirado también para poder hacer este informe, pero el informe no hubiera podido hacerse si no contamos con una población a la que estudiar, ya que se ha utilizado pues, método cuantitativo, hemos tenido que recurrir a encuestas y hemos tirado pues, de uno de los partners, de uno de los agentes pues, referente en España por tiempo que lleva dedicado a este asunto, con la población mayor, que es SECOT, ¿no? Y entonces SECOT, y este es su presidente, Inocente Gómez, con nosotros, que además pues es químico, una carrera larguísima en Repsol, pero ahora preside la organización SECOT, que nos ha ayudado a una parte cualitativa del informe, que es tener dos focus group, dos grupos enfocados, que desarrollamos en Madrid y Barcelona durante el mes de septiembre. Ahora lo iremos contando, pero las encuestas que dirigió Manuel Sevillano se hicieron en el mes de agosto. Y además, pues todo esto está en el contexto de una relación natural del Banco de España y de la Fundación Edad y Vida, en el que pues, nosotros hemos aprendido mucho de toda la parte de estudios del Banco de España, toda esa parte de investigación, y por eso pues, también nos acompaña Miroslav. Miroslav pertenece al departamento, ¿verdad?, de estudios de investigación del Banco de España, Miroslav Pitkuiko. Y Pitkuiko, el señor Pitkuiko, que es ucraniano, estudió en la República Checa y se doctoró en Manchester. De eso es lo que vamos a hablar los que estamos aquí. Primero, muy rápidamente vamos a contar algunas cuestiones del informe, del estudio, y entramos con vosotros porque nos interesa más la opinión vuestra que el propio informe, que va a estar disponible para cualquiera. Algunos hallazgos que hemos encontrado en el informe, ¿no? Pues en primer lugar, algo que el informe no solo tenía una parte cuantitativa que estáis viendo de encuestas, el mando está por aquí, había una parte también cualitativa, los focus group, también había una tercera parte de chequear con el estado del arte, es decir, con fuentes primarias y secundarias, ¿verdad?, de todo lo investigado al respecto, pero algunas de las conclusiones que ya hemos obtenido, o que alguna de los hallazgos tienen que ver con, en primer lugar, pues precisamente con que la población española pues es una población que tiene sus ahorros pues, vinculados al patrimonio inmobiliario. Es decir, la mayoría de los seniors españoles, de los mayores españoles, tienen casa en propiedad.
esa casa está pagada y eso también pues, les permite una cierta tranquilidad. En segundo lugar, digamos que no están preparados económicamente para afrontar la jubilación, porque eso también nos lo han ido diciendo y lo hemos ido viendo, su posición pues, es no líquida, es decir, si vienen algunas situaciones imprevistas no podrán asumirlas. Estoy haciendo el resumen, ahora vamos a contarlo en detalle, pero primero unos fogonazos de lo que dice el estudio. En tercer lugar, la población senior española lo que busca o lo que pretende es mantener su nivel de vida. Quiere además pues, poder ayudar a las personas de su entorno, tradicionalmente ayudan a las personas de su entorno y para su futuro, cuando piensen que perderán algo de autonomía o dependencia, el principal servicio al que querrán acudir es al de servicio ayuda domiciliaria, es decir, a tener cuidados en casa, telecuidados o cuidados en casa, pero cuidados vinculados a su hogar. Y por supuesto, no quieren dejar de vivir en su hogar. Y al respecto del cuarto pilar, han oído poco. Este eventual cuarto pilar han oído muy poco. Y lo que han oído al respecto de cómo licuar les parece que tiene ciertas incertidumbres. Y esas incertidumbres tienen que ver con que consideran, que parece que no es adecuado, lo preguntaremos aquí ahora, que no hay soporte legal. Son percepciones, pero eso es lo que nos han ido diciendo y demandarían más información. Esos son los titulares. Ahora, si queréis, con el profesor Manuel Sevillano y yo mismo vamos a verlo en detalle, porque no solo hemos encuestado a los mayores, sino también hemos encuestado a los hijos de los mayores, porque hay una parte importante que también nos dice el estado del arte, y es que las decisiones de carácter financiero a partir de los 65 años se toman consultando a los hijos. Y si además estamos hablando del patrimonio inmobiliario y una eventual legado, herencia, que puede verse alterado, pues se consulta a los hijos. Por eso también la encuesta la hemos hecho a los hijos. Empezamos y le cedo la palabra al profesor Manuel Sevillano para que empiece con alguna de las conclusiones que nos hemos ido repartiendo. Pues muy bien, gracias Iñaki. Vamos a dar 10 conclusiones. Menos mal que me las sé, porque entre mi miopía y las luces no creáis que lo leo muy bien, pero bueno, me las sé de memoria. La primera es que los seniors españoles mayoritariamente tienen al menos una vivienda en propiedad. El 80%, más del 80% de los seniors españoles tienen una vivienda en propiedad, ¿no? 8 de cada 10 ciudadanos. Es curioso, además, los segundos, solo un 30% tienen planes de pensiones privados. O sea, hay más gente que tiene más de una casa que gente que tiene planes de pensiones. Que ese yo creo que es el titular. Hay cerca de un 30 y pico % que tienen dos o más viviendas y solo un 30% que tienen planes de pensiones, ¿no? Sigue si quieres con esta. Sí. 3 de cada 10 seniors no están preparados económicamente para afrontar la jubilación. La mayoría, el 65%, considera que su situación económica es lo suficientemente estable para afrontar su jubilación. Esto se acentúa entre los hombres mayores de 66 años y los que disponen al menos de una vivienda en propiedad. Luego tendremos ocasión, si el tiempo nos permite, de hablar y dar algún dato, porque también hacemos otros estudios, Iñaki y yo. Los seniors españoles somos en general optimistas. Somos optimistas. No sé si ilusos, pero somos optimistas. Luego os daré algún dato de esto. El tercero es que mantener su calidad de vida actual y ayudar a su entorno constituyen sus necesidades económicas más importantes. O sea, en primer lugar es mantener la calidad de vida que tienen en la actualidad y, en segundo lugar, poder ayudar pues, a su entorno, a sus hijos y tal. También es importante, aunque es un porcentaje menor, poder contratar ayuda y cuidados y viajar y disfrutar de una jubilación de calidad. Para un 20%, 2 de cada 10, que no está mal, es necesario realizar una reforma en su vivienda. ¿Sigo?
Yo creo que ahí vamos a leer una y una, pero bueno, me has endiñado aquí, yo leo todas. Tú cuando quieras leer alguna me paras. Los servicios percibidos de mayor valor añadido para la calidad de vida son la ayuda a domicilio y el seguro de salud. Entre los servicios que les gustaría recibir en su vejez, pues destaca que el 74% de los casos es la ayuda domiciliaria, que antes habéis hablado de ella, siendo el servicio más reclamado, seguido del poder contar con un seguro de salud, cerca del 60%, adaptar el hogar a las necesidades que vamos teniendo, un 54%, y estos servicios se solicitan más por parte de las mujeres y sobre todo en la franja de edad entre 55 y 65 años. Así es. Si quieres ahora ya cojo el timón porque entraríamos en la parte de la licuación y de los productos, ¿no? Aquí pues ha quedado suficientemente claro que es necesario más ingresos a partir de una edad, no son suficientes o por lo menos no tenemos solidez en los pilares segundo y tercero, y entonces aquí exploramos este pilar cuarto, el pilar cuarto que tiene como modalidad pues varios productos, ¿no? O varios, digamos, prestaciones de servicio que nos permitirían licuar, ¿no? Pues una sería pues, la hipoteca inversa. Todos conocemos el concepto de hipoteca inversa, básicamente pues que tú recibes una liquidez a cambio de ceder una parte de la propiedad de tu inmueble, ¿no? El segundo vía para obtener esa liquidez pues sería la nuda propiedad. Tú vendes tu casa pero mantienes el uso. Y la tercera sería la vivienda inversa, que es menos conocida, pero básicamente lo que haces es vender tu casa y quedarte en ella de por vida, pagando un alquiler, y ese alquiler pues, se descuenta del precio de compra. Si mueres antes, pues te descuentan o te devuelven el precio del alquiler en función de las tasas de longevidad, y si mueres después, pues es un riesgo que corre la compañía. Estas son las tres modalidades. Como veis, pues no todas son conocidas, y les preguntamos a nuestra encuesta y nos dicen la mitad que han oído hablar de algo, ¿no? Especialmente, pues como es natural, de la hipoteca inversa. Pero cuando profundizamos y les preguntamos pues, que nos cuenten algo más de cada una de ellas, pues ya vemos que solo pues, 1 de cada 3 pues, tiene un conocimiento real de los mismos. Es decir, ya vamos viendo que es un mercado, digamos, pues muy poco conocido, ¿no? El conocimiento exacto de los productos, como decía, de los bienes y servicios, de los productos de licuación patrimonial, pues es muy, muy bajo, y aquí lo tenéis con estos porcentajes que podéis estudiar en detalle o que desde Edad y Vida pues, os haremos llegar en breve. La mayoría, además, desconoce que es un mercado muy protegido, que tiene muchas garantías, ¿no? Y eso es algo que está en el imaginario de los posibles beneficiarios de esta licuación, y es pensar, quizás fruto de algunos sucesos de la crisis de 2008, algunos desahucios y algunas cuestiones de ese tipo, pensar que aquí hay una incertidumbre y que no hay una confianza y un apoyo de la norma, de lo público, para que esto funcione, ¿no? La realidad es justo lo contrario, es un mercado muy regulado, por tanto da mucha confianza, aunque quizás hay algunos eslabones que traeremos al debate que no están tan claros. Cuando ya les preguntamos, oiga, pues usted qué cree que va a necesitar algunos ingresos extra, que va a necesitar cuidados en casa o algún tipo de sistema de cuidados y que no va a poder asumirlo económicamente, pues contrataría esto. Bueno, pues todavía las cifras son muy pequeñas. 1 de cada 10, muy normal. Si no lo conoces, ¿por qué lo vas a contratar? Si no tienes confianza, ¿por qué lo vas a contratar? Pero las razones para contratar, y aquí es interesante porque en la sala pues tenemos a operadores muy relevantes de este mercado, ¿no? También alrededor de los cuidados, pues estaríamos hablando de que la gente pues, quiere contratar telecuidados, la gente quiere contratar ayuda en casa, la gente quiere disfrutar de jubilación de calidad, la gente quiere ayudar a sus hijos, a sus descendientes. Es decir, que necesita también pues algo de ingresos extra, ¿no? Eso sí, esto es muy español también, en Miroslav, lo habéis visto en el Banco de España, la gente no quiere irse de su casa, la gente los cuidados los quiere en casa. Y especialmente esto, el estado del arte
que hemos consultado el profesor Sevillano y yo, pues se ha acentuado con la pandemia y con los sucesos que todos tenemos en la cabeza alrededor de la vejez y de las personas mayores en el año 2020. Vamos terminando esta parte porque se relaciona los productos siempre con entidades financieras, con bancos, con aseguradoras y consideran la mayoría de los seniors encuestados, que es una muestra representativa, que hace falta más información y que hace falta que perfeccionar este mercado. Hemos hecho este mismo estudio con los hijos y nos los va a resumir el profesor Sevillano. Sí, salen unas conclusiones parecidas, pero sí hay unas pequeñas diferencias. O sea, los hijos, lógicamente, dan mayor importancia que sus padres a la ayuda domiciliaria o como generadores de calidad de vida. Los hijos están más preocupados de... Los seniors, si os acordáis, lo segundo que más les preocupaba era poder ayudar a su entorno está más preocupado porque sus padres pues, tengan ayuda o servicios de ayuda domiciliaria. Ya digo que están bastante alineados, pero en los motivos de contratar este tipo de servicios, lo que destaca, sobre todo en este colectivo, es poder contratar ayuda en casa y cuidados. Y los proveedores con los que más vinculan y dónde acudir, ahí no hay diferencia con respecto a sus padres, por simplificar, es las entidades financieras y bancarias, ¿no? Y estas son, yo creo, las tres principales conclusiones. Al final hay unas recomendaciones que si quieres, las comentas tú, Iñaki. Y básicamente las recomendaciones que vamos a ahora conversar con las personas que están aquí, precisamente porque las recomendaciones van en tres grandes ámbitos de agentes, ¿no? Lo público, lo privado y las personas. La recomendación para lo público es que haya más información. Si creemos que esto puede ser un cuarto pilar en Miroslab, tiene que haber más información, tiene que conocerse más, tiene que estar más en la agenda de los seniors. Y en segundo lugar, también, si queremos que se sofistique este mercado, que haya operadores, porque necesitamos que haya muchos operadores para el cuarto pilar y que sean confiables, pues se antoja imprescindible pues, también una actitud amistosa del supervisor, del regulador, alrededor de estos operadores. Es decir, quizás ya ha pasado esos sucesos del 2008, hay una ley que garantiza que no va a volver a pasar, pues tengamos una actitud pro mercado, pro empresas que participen en este sector. Para las empresas en el contexto de la Silver Economy, como decía Gavilán, en el contexto de la economía plateada, gran oportunidad, un océano azul, recordamos aquel concepto del océano azul, donde no hay operadores y donde será fácil, parece que al principio, actuar. Es una oportunidad para las empresas que entren aquí, pero también es una oportunidad de ESG, de posicionamiento social y de impacto social de las compañías que estén aquí. El futuro del país va a depender también de este cuarto pilar, o en general, con estas cifras, ¿verdad?, de mayores y de envejecimiento, va a depender de cómo ingresos tengan los mayores, pues una oportunidad para que empresas también tengan un impacto social. Y por último, a los seniors, ¿verdad?, Inocente, lo hemos visto claramente en los focus group, también les pedimos que por muy atractivo que parezca este escenario de 30 años por delante, que nos dice la esperanza de vida a partir de los 60, con unos ingresos asegurados porque el primer pilar no fallará, por muy atractivo que parezca, hay que tomar decisiones personales, y esto tiene que ver mucho con los objetivos fundacionales de edad y vida, ¿verdad? Hay que tomar decisiones porque yo me puedo encontrar bien a los 60, pero igual a los 75 no, a los 80 no. Me quedan muchos años por delante, hay que planificar bien. Esas son las recomendaciones. Vamos a empezar con la mesa. Como ven, voy muy rápido porque queremos terminar a las 2 en punto. Miroslab, trabajas en el Departamento de Investigación, de Estudios del Banco de España. Y además pues, tienes una especialidad en los ámbitos también inmobiliarios. Cuéntanos cómo veis esto del cuarto pilar en el Banco de España. Si es factible, viendo las circunstancias que se dan en España. Porque hay un dato que quizás está en la cabeza de algunos que los que están aquí, y es que
En España, por ejemplo, una de las modalidades o uno de los productos de licuación es la hipoteca inversa. Se firman solo una centena de hipotecas inversas en España, 200. No tenemos el dato más que el de 2019, 200. En el Reino Unido, en el 2019, había 45.000 hipotecas inversas. Es decir, ¿qué pasa para que aquí este cuarto pilar no exista? Bueno, muchas gracias, Iñaki. ¿Se me escucha, no? Perfectamente. Bueno, solo para comentar lo que ya mencionaste, es que el ahorro de las personas que están en la edad de jubilación o 55 años alrededor, sí que es que concentrado en la inmobiliaria. Por ejemplo, los datos que tenemos de Banco de España, que la encuesta de financiera de familias que comentaba Ángel antes, que 83% gente que están mayores de 55 años tienen una propiedad, al menos una propiedad. Y si vemos más adelante, para la gente que tiene 75 años y más, el número está más cercano, está 81%, que está muy, muy alto. Si vemos la situación financiera de estos hogares, que para la gente de edad 55 y más adelante, solo 11% tiene algún tipo de deuda hipotecaria. Si vamos con la edad, si vamos a 75 años, solo 1% de propietarios tienen algún tipo de deuda inmobiliaria. ¿Qué eso nos dice? Bueno, nos dice que hay gente que tiene mucho ahorro y que no tiene ninguna carga asociada a este ahorro o ninguna carga asociada a la vivienda y no lo están usando para gastar más o no lo están usando bien para disfrutar la vida. Otro dato creo que importante es que, bueno, capaz que gente sigue siendo propietarios, pero se mueve a casa más pequeña. Otra vez, si miramos la EFF, la encuesta financiera de familias, vemos que de 55 hasta el año 80 que tenemos la encuesta, el tamaño promedio de la vivienda sigue casi lo mismo, que no cambia mucho. Otra vez, es decir que la gente se queda en la misma casa, no se quiere mudar a casa más pequeña, no quiere disfrutar un poco más de liquidez o no quiere no sé, moverse a una casa más pequeña, tener mucho más dinero, ponerlo en el gasto, ponerlo en cualquier otra cosa. Si puedo comentar también los problemas que pensamos de esto. Bueno, podemos pensar como para no usar mucho tiempo en los 4 que queremos que, bueno, son muchos, pero los 4 que queremos que son importantes. La primera es que capaz que hay algunas cosas que nos llevan más de cuestión económica. Lo que quiero decir es, por ejemplo, si una persona quiere dejar su casa para sus descendientes o quiere dejar su casa para los niños, no se va a mudar de la casa. ¿Verdad? Que si quiere quedarse ahí porque tiene algún motivo de herencia o algún motivo bequest que está en inglés, se va a quedar en casa porque le hace bien poner esta vivienda o dejarla para el futuro, para sus niños, para sus nietos. Y si miramos al otro lado para los jóvenes que van a recibir la casa, otra vez si miramos la encuesta financiera de familias, en 2017 26% de jóvenes reciben casa como herencia. Es un montón, es más de un cuarto de la población de jóvenes propietarios recibe casa como herencia. Entonces, esta parte es una cosa importante para los jóvenes, que puede ser que es el única fuente de riqueza que tienen jóvenes. De jóvenes, digamos, de alrededor de 25, 30 años. La segunda parte importante es capaz que a la gente no le gusta dejar ser propietarios, pero le gusta quedarse en casa, ser propietarios, y no ser un alquilado, no alquilar una casa. Lo que también, para dar un poco más datos, en el Banco de España tenemos otra encuesta importante, que es encuesta de competencias financieras, que está en parte relacionada de algunas preguntas que nos acabas de mostrar, que lo que preguntamos es las razones por qué gente van o quieren ser propietarios en vez de alquilar una casa. Y lo que vemos en los datos es que alrededor del 70% de personas mencionan al menos una razón no financiera. Es decir, no sé, que tengo aquí las preguntas concretas, pero por ejemplo, que no es ninguna cosa como, no sé, ventajas fiscales o ser fuente de ahorro, pero es más como me gusta quedarme en la casa, no me gusta moverme de una casa a otra, me gusta ponerme casa como me parece, etc. Así que hay mucha utilidad por ahí, ¿no? Que hay mucha gente que
que prefiere quedarse en casa en vez de alquilar la misma. La tercera cosa es que, otra vez que voy a hablar de competencias financieras, es que hay mucha complejidad financiera de estos productos y se necesita mucho conocimiento económico o financiero para entender cómo funciona esta cosa. Por ejemplo, si hablamos de hipoteca inversa, lo que tengo que atender como persona que quiere firmar este producto es cómo funciona el descuento de futuro, ¿no? Cómo funciona mi descuento personal, cómo descuento, no sé, tras de 5 años, 10 años o más. Cómo funciona la inflación, cómo va a cambiar el precio de mi vivienda, qué pensamiento tengo de expectativas de crecimiento de vivienda, cómo funcionan las tasas, por ejemplo, tasas de inversión compuestos, ¿no? ¿Cómo puedo tener esto? Que tengo que comparar, digamos, parte de dinero que me dan ahora por mi casa y todos los ingresos que voy a recibir en el futuro. Y otra vez, que si miramos los datos para la población española, que el conocimiento financiero es muy bajo en España. Es muy bajo en muchos países de OCDE, pero es muy bajo en España. Por ejemplo, si preguntamos a la gente si conocen qué es tipo de interés compuesto y los preguntamos qué en realidad es, solo 46% de personas responden correctamente. Y si miramos a los mayores, el número baja a 36%. Si vemos como la población más mayor, este número baja, que la gente en realidad no conoce el concepto o sí que conoce, pero no sabe cómo aplicarlo. Otra vez, si preguntamos a gente cómo perciben sus conocimientos financieros, vemos que casi la mitad de población alrededor de la edad de jubilez percibe su conocimiento como bajo o muy bajo. Como la gente lo percibe así, y en realidad si sacamos los datos, si hacemos un test para personas, vemos que es muy bajo. Y último, para terminar, no llevar mucho tiempo, que es como 4 puntos que está muy relacionado con el tercero, que la información que tienen personas y la información que tienen proveedores financieros o lo que ofrecen este producto no son alineadas completamente. Si pensamos de la persona que quiere sacar este producto, tiene que conocer sus expectativas de longevidad, ¿no? Que tiene que pensar, bueno, voy a vivir 30 años más. Y si pensás en el proveedor financiero, para el proveedor financiero es al revés, ¿no? Es malo decirlo, pero lo menos tiempo la persona va a vivir, lo más probable que la entidad financiera va a recibir la casa o parte de la casa o parte de ingreso. Y como estas dos fuentes de información no están aliadas también. Y también es como relacionado con el problema de competencias financieras un poco, pero también más con la información. Miroslav Pitkuiko, muchas gracias. Tomamos nota, vamos a seguir preguntándote cosas, pero tomamos nota de estas razones, especialmente de esta última, ¿no? Del desalineamiento, que no pasa en este mercado, sino pasa en muchos otros, ¿no? Sí. Porque, es como el mercado de Lemons, mercado de Moral Hazard, claro, o sea, la oferta y la demanda no siempre pues, tienen, ¿verdad?, similares expectativas, ¿no? Pero acaban casando. Vamos a ver por qué aquí no casa. Y yo quiero preguntarle a Luis de Olivarri, que quizás es uno de los expertos porque ha sido pionero en este campo en España, que nos cuentes como fundador de Inversa Prime Socimi, que nos cuentes un poco los productos, los expliques bien, los productos que hay ahora mismo, no el tuyo, porque aquí estamos hablando de un mercado que queremos reforzar. Cuéntanos los productos y cuéntanos tu percepción de por qué estas conclusiones de la encuesta que nos ha justificado muy bien el Banco de España. Muchas gracias. Primero, no sé si se me oye. Sí. A ver. Vale. Hola. Sí. Bueno, lo primero, agradeceros el estudio porque nos ha resultado muy interesante y creo que nos da mucha luz a los que estamos en el mercado y obviamente a los que habéis estado colaborando, en especial el Banco de España, muy amablemente con todo lo que es el estudio. Con relación a la pregunta, intentando también ser breve por los tiempos, y te voy a llevar un poco a la contraria, ¿eh? Un poquito. Efectivamente, o sea, yo creo que hay que entender los productos que tenemos. Y por un lado hay un producto estrella, si se quiere ver así, o muy conocido, que es la hipoteca inversa, que es financiación, ¿vale? Al final estás pidiendo un préstamo con garantía hipotecaria. Y eso como
como has explicado, efectivamente es complejo. Tipos de interés compuesto, a veces algún tipo de seguro, cómo va a evolucionar el valor de la vivienda, qué es lo que tengo que asegurar la devolución de esa deuda, cómo afecta eso luego a una herencia, los impuestos que hay que pagar al final. Claro. Obviamente es complejo, es muy complejo, ¿no? Y probablemente, hablando de las debilidades de por qué no termina de funcionar o por lo que intuimos que no termina de funcionar, parte puede ser falta de cultura financiera y probablemente una gran causa es que a lo mejor no se intermedia bien, no se informa adecuadamente. Entonces, si algo podríamos aprender con relación a esto, como has dicho, no es que, que este producto sea inseguro por normativa, está bien regulado o está suficientemente regulado y los proveedores son proveedores solventes y de calidad, son bancos y aseguradoras. A lo mejor el problema viene de que hay que explicarlos mejor, hay que asesorarlos mejor, hace falta una mejor intermediación o brokeraje. Y en otros lugares como Inglaterra, pues sí que existe una regulación más adecuada de cómo tiene que ser esta intermediación, ¿vale? Entonces, digamos que en la cadena de valor de los productos ves más débil el eslabón de intermediación entre el beneficiario, ¿no? El senior y las empresas que ofrecen productos. Claro. Ese eslabón intermedio es el que es más débil porque además es un eslabón que exige mucha información financiera, que lo ha explicado perfectamente Miroslav. Creo que nos hace falta divulgación, transparencia. Hay conceptos complejos como la longevidad. La longevidad es muy importante. Hay que explicarle a las personas que no se vive de acuerdo con tablas. Es decir, hay personas que por vivir en una determinada zona o ser de una clase social viven más, afortunadamente, y cada vez más, ¿no? Al final es un caso a caso. Hace falta ese asesoramiento personalizado, ¿no? Entonces, yo creo que... Digamos, pero Luis, perdona que te interrumpa, pero hoy esa previsión de la longevidad, previsión de la edad, de la fecha de muerte, hablándolo así de crudo, gracias a la inteligencia artificial y gracias también a la ciencia de datos, es más fácil. Es decir, hoy es más fácil saber, en función de muchísimos parámetros, cuándo puedo morir yo, ¿verdad? Sin ninguna duda, eso además tú lo conoces bien. Hay, por ejemplo, un proyecto como el de Anubis que es muy interesante con relación a eso, que da mucha transparencia e información sobre cuánto vas a vivir y cómo vas a vivir, incluso cuáles van a ser tus necesidades. Yo creo que personalmente eso es algo que nosotros incorporamos a la hora de recomendar porque tenemos que asesorar. Ningún proveedor queremos que nadie contrate un producto que no sea adecuado para una familia, para una persona, pero digamos que ese tipo de seguridades, de certezas, de transparencia hay que darla, ¿no? Entonces, eso existe, pero no se ha incorporado de una forma normalizada. Sigamos entonces al profesor Miguel Usabel de la Carlos III, que está con esos proyectos de ser capaz de prever la fecha de la muerte. Cuéntanos los otros dos productos. Sí, uno es, por eso decía que hasta ahí estoy de acuerdo con la hipoteca inversa en relación a que es un producto complejo, ¿vale? Y que sí que hay que tener en consideración más variables y hay que entenderlas, ¿no? Luego hay otros productos que, bueno, yo creo, por terminar con esa parte, que la financiación hay que ser capaz de devolverla y no es para pedir grandes importes. Un gran error que uno se puede encontrar, que es para los dos lados, para el que pide financiación y para el que la da, es pedir un importe excesivo. Eso es peligroso. Si nos hace falta más dinero, hay que empezar a pensar en soluciones de vender la vivienda y poder permanecer en ella. Hay uno que históricamente es el más conocido, que es la venta de la nuda propiedad. Eso también está perfectamente regulado. Y bueno, no hace falta tanto conocimiento. Es decir, aquí al final el conocimiento es más sencillo. Yo estoy vendiendo mi casa y se está estimando que el usufructo, el derecho de uso y disfrute, vale tanto. El problema que yo le veo a ese mercado en concreto es que es un mercado muy de particulares, donde no hay un proveedor institucional, donde no hay tampoco un procedimiento a lo mejor adecuado. Pero es lo que hay, ¿no? Y nosotros, por hablar yo, vamos, si me permites, de lo que es la vivienda inversa, digamos que hemos querido hacer esa versión de venta mejorada, ¿no? Es decir, vendes la casa y te quedas como arrendatario. Igualmente estimas cuánto es el valor de uso de la casa toda la vida, pero tiene, digamos, una parte amable y es que si al final estás menos en la casa, te devolvemos el dinero de la parte no consumida. Somos un inversor institucional, regulado, también es una opción segura porque tanto la venta como el alquiler son contratos típicos y sí que tenemos cuidado por la cuenta que nos trae reputacionalmente de intentar hacer las cosas bien en cuanto a calcular bien la longevidad, asesorar adecuadamente y todo porque, bueno, pues no nos podemos esconder, al revés, queremos crecer. Entonces, básicamente, en modo de síntesis, unas soluciones son de financiación que probablemente son más complejas. Hay otras soluciones que pasan, si me quiero quedar en casa, es vender y quedarme a cambio de un precio
que yo creo que entrañan menos riesgo, porque ahí no tengo que tener en consideración hitos futuros. Entonces, bueno. Muy bien. Muchas gracias por el ejercicio de síntesis. Y Luis, en esta misma sala, durante los últimos años, hemos conocido a través de Senior Economy Forum, del foro de la economía senior, pues Benigno Lacor, su fundador, nos acompaña, pues las bondades también de la economía senior, ¿no? Las externalidades positivas que puede tener que envejezcan las personas. Manuel Sevillano ha dirigido para varias fundaciones y para varias entidades informes a este respecto, ¿no? Manuel, cuéntanos qué consumen los seniors, cuéntanos ese optimismo de los seniors, en qué está basado y finalmente si ese consumo de los seniors puede traducirse en riqueza para los españoles, e incluso si de las pensiones de los seniors, por su gasto, pueden pagarse futuras pensiones, ¿no? Es decir, ese efecto multiplicador de la economía plateada. Bueno, pues a ver, ya lo he anticipado un poco antes, los senior españoles son optimistas. No chivéis por ahí, pero la semana que viene estaremos presentando la primera edición del barómetro del comportamiento del consumidor senior en Portugal, y los portugueses son un poco menos optimistas. Los españoles somos optimistas, los senior españoles somos optimistas. También yo creo que es la primera generación, los senior actuales, que se están enfrentando a la longevidad, lo cual, pues, ahí no es raro ya encontrarnos gente con 85, con 90 años, con una buena calidad de vida. Cosa que esta es la primera generación que lo está viviendo. Y eso también te da optimismo. Luego hay un sistema de pensiones que hemos hablado, se dice mucho, luego no es tan así, porque hay que meter... Pero el titular podría ser, es que la pensión media en España es superior al salario medio en España. Luego no es tan verdad, habría que hurgar mucho. Pero bueno, son propietarios, por un lado, tienen una pensión media razonable y una esperanza de vida y una calidad de vida razonable. Pues esas pueden ser los tres pilares del optimismo. ¿Qué hacen? Pues es que ninguno tiene la sensación que su vida vaya a empeorar, y eso sí que en los barómetros que hacemos junto con la Fundación Mapfre, que llevamos 3 ediciones y luego ponemos el foco en algunas zonas como Canarias o como Extremadura o ahora Portugal, y veremos si en el futuro lo hacemos en Vizcaya y demás. Bueno, es que nos lo dicen, es que ellos no creen que vaya a empeorar su vida, ¿no? Tienen la sensación de que les va a ir igual que les va o mejor, cosa que bueno, llama un poco la atención. Y ya por terminar, sí creo que a medida que se vayan incorporando los baby boomers, esa generación, aunque tú eres más joven que yo, somos de generaciones parecidas, ya sí que hemos visto a unos padres que viven mucho y viven bien. Por lo tanto, nosotros tendremos que empezar a plantearnos como poco, oye, ¿qué va a ser de nuestra vida? Nuestros padres no han visto a sus padres vivir mucho y vivir bien, nosotros sí. Y a medida que los baby boomers nos vayamos incorporando a la jubilación y demás, pues yo creo que nos plantearemos pues este tipo de cuestiones, de, oye, ¿cómo vamos a poder mantener nuestra calidad de vida? ¿Cómo vamos a poder seguir viviendo de una manera razonable? ¿Y qué vamos a hacer con los cuidados o con el aumento de gastos al que tendremos que hacer frente por la longevidad? Inocente Gómez es presidente de SECOT. SECOT es una organización pionera en el activismo y el voluntariado de los seniors, en este caso seniors vinculados a funciones directivas en su vida profesional. Ahora que pues están retirados o están jubilados, pues siguen ayudando a otras personas a que puedan mejorar en su desempeño profesional. Hemos tenido 2 focus group, en la primera quincena de septiembre en Madrid, en la segunda quincena de septiembre en Barcelona. Hemos entrevistado o hemos tenido dinámicas con socios de SECOT alrededor de este asunto, ¿no? Inocente, ¿cómo veis en SECOT esto de hacer líquido el patrimonio inmobiliario? E incluso casi una cuestión personal, ¿no? Como se la pedimos a los colegas tuyos de SECOT.
¿Cómo lo verías? ¿Serías capaz tú de ponerte en los zapatos de alguna de esas personas que necesita o quiere liquidez en un momento dado y usar tu casa para ello? Sí, bueno, antes de nada quiero... Bueno, ¿se oye bien? Sí, Sí. ¿no? ¿Se funciona este? Sí, gracias. Bueno, quiero dar las gracias a todos, a la Fundación Edad y Vida, Iñaki, a Trevia y a Luis por contar con SECOT siempre en estos foros. A nosotros nos gusta, nos interesa participar y bueno, y también dar nuestra opinión, ¿no? Dicho esto, vamos a ver, aquí se han dado muchísimos datos. Obviamente yo no voy a dar datos, que vosotros todos tenéis muchos más, ¿no? Voy a dar alguna visión quizá cualitativa, ¿no? Concretamente en SECOT, como precisamente SECOT está constituido por sus socios, son profesionales, ejecutivos, directivos, en fin, digamos que es una población que desde el punto de vista, en principio desde el punto de vista de poder adquisitivo y desde el punto de vista de formación, pues está por encima de la media del senior español, ¿no? Por lo tanto, yo diría que esa consideración seguramente es menos, esa necesidad de liquidar parte del patrimonio es menor en una población tipo como SECOT, ¿no? Pero aquí se produce quizás, esto es una opinión a lo mejor un poco personal, aquí se produce quizás una pequeña contradicción. Aquí se habla mucho del tema cultural en España, que es verdad. En España la propiedad es más alta por un tema cultural que vendrá de donde venga, pero que lo tenemos todos arraigado. Por eso la propiedad inmobiliaria es mucho más alta que en otros países. Esto, que es una ventaja, se convierte, digamos, en inconveniente porque, como lógicamente el español tiene un gran apego a su propiedad, pues, digamos, deshacerse de parte de ella, aunque sea para mejorar su nivel de vida, le cuesta trabajo. Y yo creo que esos productos quizás a lo mejor se han anticipado un poco, a lo mejor a su tiempo, en España, porque la generación actual mía, digamos nuestra, de 70 años, de ese rango, seguramente es reticente culturalmente a eso, salvo que sea extremadamente necesario, pero Claro. vamos, los números más o menos lo indican. Y se produce otro efecto quizá curioso, y es que el grupo de senior que podrían necesitarlo más, quizás sean los que tengan unos niveles de ingresos o unos niveles de disposición económica más bajos, pero también tienen propiedades, son los que quizá tienen un conocimiento inferior también de los productos y más dificultad para adquirir ese conocimiento, que en algunos, como ya se ha dicho aquí, la hipoteca inversa es realmente muy complejo porque tiene muchas vertientes, otros son menos complejos, pero, o sea, que quizás los que lo pueden necesitar más les costaría más trabajo entender el producto y probablemente los que están en un nivel, digamos, de disponibilidad económica un poco más confortable lo necesitan menos. Dicho todo esto, yo creo que esto es un tema generacional. Estos productos yo creo que están aquí, van a tener futuro, que ahora mismo quizás son incipientes, los números son relativamente bajos, desde luego si se comparan con otros países, que también tienen otras culturas, como por eso hablábamos antes, pero que seguramente, probablemente no es mi generación, digamos la generación de ahora de Sí. más de 70, que efectivamente es una de las que mejor ha vivido, mejor va a vivir la jubilación y todo esto, seguramente también es una generación que va a suponer una inflexión en cuanto a que las generaciones siguientes ya no van a tener esa mentalidad tan apegada, digamos, a la propiedad y van a ser más receptivos, digamos, más prácticos y comprender mejor la ventaja de la liquidez frente a un patrimonio que al final lo dejas puramente en herencia, ¿no? O sea, yo creo que es quizá un producto que son buenos productos, pero quizá a lo mejor en España, por lo que sea, están un poco anticipados a su tiempo. Claro, Esto pasa. la sorpresa que nos llevamos Manuel y yo cuando moderamos los grupos enfocados es que las personas de tu edad, e incluso las personas que tienen una situación desahogada, cuando les planteas los productos y les planteas eventualidades, inmediatamente piensan, esa oportunidad no la teníamos en la cabeza. Claro. Qué interesante. Es decir, claro, yo tengo una situación desahogada,
pero me valgo por mí mismo. Y si con los 80 necesito cuidados, las dos personas que estamos en casa necesitamos cuidados, pues empiezo a hacer unos cálculos y pienso que igual pues ya esa liquidez que tengo ya no me es suficiente y tengo que buscar activos líquidos, ¿no? Entonces, una de las conclusiones de los focus group con ese segmento, digamos, que ya tenía, que también buscábamos, era personas que tengan una vivienda en Madrid y Barcelona, que tenga un valor, que se revalorice, que sea líquida, pues ya nos dicen que no lo conocen, ahora no lo necesitan, pero que quizás en el futuro lo necesitarían y aceptarían sin problemas. Vamos a entrar en la última parte de la mesa y vamos a hablar de esas oportunidades, ¿no?, que hay en este mercado, ¿no? Y le voy a preguntar a Miroslav Pitkuiko precisamente por ese asunto, ¿no? ¿Cómo esto se inserta en la economía plateada? ¿Qué oportunidades puede haber vinculadas a esa liquidez, ¿no? Es decir, ¿ese dinero líquido puede tener un efecto multiplicador en la economía española? ¿Puede ayudar a que se desarrollen industrias, salud, ocio, etcétera, tecnología alrededor de ese dinero? Sí, no, creo que es pregunta súper importante. Y voy a hablar un poco de que mencionaste en la encuesta, que es sobre los cuidados, que la gente dice que, bueno, vamos a tener mayor liquidez porque necesitamos un cuidado. Y creo que es una cosa muy importante. Hay dos aspectos ahí. Uno que podemos decirlo como no financiero. Y si miramos algunos estudios económicos, estudios académicos, que hay una diferencia enorme cultural entre, por ejemplo, dentro de Europa, en términos de cuidadores y cómo la gente percibe el cuidado en casa, el cuidado profesional. Para darle algunos números, por ejemplo, en España y en Italia, en 2015, 81% de cuidado era informal, es decir, a través de cónyuge, de hijos o otras parientes, otras personas dentro del hogar, y solo 19% que era algún profesional o otro miembro del hogar, otro miembro de familia no tan cercano. Y si comparamos, por ejemplo, con los países del norte de Europa, por ejemplo, Dinamarca, Noruega, por ahí, el 22% es el sector informal. Entonces, la diferencia entre Europa, en términos de cómo gente percibe cuidado o percibe cuidado cuando se acercan de la edad de jubilación o más adelante, hay diferencias, lo podemos decir que es diferencias culturales o diferencias de norte a sur de Europa. ¿Qué significa esto? Bueno, para países como España o como Italia, hay un coste implícito enorme que no está súper claro. Si lo ves, es que la gente que cuidan a sus padres, por ejemplo, no van a entrar al mercado laboral, no van a ir a trabajar, no pueden dar más horas al trabajo o no sé, tener ingresos mayores o gastar más, etcétera, etcétera. Y hay otros estudios académicos que, por ejemplo, de Laura Crespo, que es una compañera del Banco de España, que muestran que para el sur de Europa, que España, Italia, Grecia, otros países, el coste es muy elevado para por ejemplo, las mujeres jóvenes que se queden en casa para cuidar a sus padres. Un coste es enorme porque hay un nivel de coste que es para mujeres entrar al mercado laboral y otro coste que es de este grupo que se queda en casa, que no puede ir a trabajar. Es como parte más no financiera. Si miramos por otro lado, parte financiera, hay dos preguntas ahí. Primera es si hay una demanda para estos servicios en realidad, y como vemos en la encuesta, que parece que sí, para gente mayor sí que hay demanda para estos servicios. Y la segunda parte, que si situación financiera de estos hogares no permite tener mucha más demanda para estos servicios. Es decir, si estoy limitado en mis ingresos o mis ahorros líquidos o mi renta, que no puedo ir, por ejemplo, aparte de, no sé, contratar a algún profesional para que me cuida y dejo mis niños para que van a trabajar o van a entrar al mercado laboral. Creo que son dos cosas hay que mirar. Efectivamente, Miroslav ponía el acento en las diferencias dentro de Europa alrededor de los cuidados que se compadecen también con las diferencias en la capacidad de seguir trabajando en Europa.
en función del territorio, ¿no? Sí. Y casualmente, pues esos países del norte de Europa son donde más se sigue trabajando. Sí. Las tasas de empleo, las tasas de ocupación, conforme se cumplen años, pues son altísimas, 20 y 30 puntos de diferencia con las tasas de Exacto. empleo y de ocupación de España para la misma edad. Es decir, nos jubilamos antes y trabajamos menos años, ¿no? En esta parte del mundo. Parece, ¿verdad?, una buena noticia, pero si ves la otra cara de la moneda, pues no es tan buena noticia. Quiero también, oye, pues saludar que hay colegas en la sala. Está Javier García de CEOMA, que de esto sabe mucho, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. No hay tiempo para muchas preguntas, pero abriremos en unos minutos, porque quiero que Luis nos cuente también alrededor de los cuidados, cómo este mercado incipiente, cómo este cuarto pilar no solo puede dar financiación, sino que incluso a medio plazo podéis ofrecer servicios que tienen que ver con los cuidados, con esa liquidez, ¿no? Sí, no, pues la pregunta viene muy al caso porque al final yo creo que el estudio, como decís, lo pone de referencia, como, ya viene ahí el dato, no voy a ahondar en ello, pero sí que es cierto que al final lo que vemos, yo creo que cualquiera, no solamente nosotros, de este mercado, es que se está dando una liquidez precisamente para poner ese dinero en circulación, ¿no? Y lo primero es esos cuidados en el hogar, servicios a domicilio, principalmente, ¿no? Que ya que la gente prefiere quedarse en su casa, pues es lo que hace falta. Pero también hay que pensar en más cosas, porque también lo pone el estudio, que es de reformas, productos de ahorro, seguros. Realmente aquí ese océano azul del que hablas es muy obvio, ¿no? Y ahora este comentario que habéis hecho, pues todavía con más razón, ¿no? Es decir, ya no solamente desde un punto de vista financiero, sino hacer también una llamada desde un punto de vista cultural, ¿no? Parece que esa opción de contratar este tipo de servicios parece inteligente como sociedad, ¿no? Para que la gente pueda vivir más, para que vivamos mejor, para que, oye, no haya eso, es un problema, ¿no? Que lo has dicho, las mujeres jóvenes para que puedan acceder perfectamente al mercado laboral. Entonces parece que todo tiene sentido. A lo mejor tenemos que tomar conciencia de ello y cambiar un poco culturalmente, ¿no? Culturalmente, porque también lo pone de manifiesto el estudio, y es que si bien es una preocupación de los padres dejar la casa a los hijos, parece que los hijos están buscando esos cuidados. Entonces, a lo mejor tenemos que abrir un poco los ojos. Y otra cuestión que yo también quiero poner de referencia es que a veces dejar una casa, digo porque es una experiencia que hemos tenido, estás dejando casi un problema más que un regalo. Porque si solo tienes un hijo y le gusta la casa, muy bien. Pero a veces cuando tienes más de un hijo y a lo mejor la casa no la quieren, a lo mejor estás dejando un problema, ¿no? Entonces, es decir, a lo mejor hay que cambiar un poco la mentalidad y de una forma o de otra, pues parece que poner ese dinero en circulación tiene un efecto positivo. Como parece que cambiar la mentalidad no es a corto plazo, nosotros nos ponemos algunos deberes, y uno de los deberes es también fomentar en el contexto del trabajo de edad y vida que más empresas participen en este mercado, que más operadores más confiables puedan estar en el mercado de la licuación, que además lo hagan no solo porque es un océano azul, sino porque además tiene un impacto social en ese contexto de la ESG y de la sostenibilidad y del propósito que han de tener las empresas. En segundo lugar, que los reguladores, los supervisores, pues sigan aportando datos como los que nos aportaba Miroslav, que sigan profundizando en que este mercado pues sea un mercado transparente, que sea un mercado confiable. Esa regulación es bienvenida, también esos eslabones que quedan más débiles en la intermediación, pues que se mejoren, pero también que haya una actitud amistosa hacia que entren nuevos operadores, ¿no? Pequeños, grandes, medianos, pero que haya más oferta, porque la economía de mercado pues, nos da esas bondades. Cuantos más operadores, pues mejor para todos. Y finalmente esa reflexión personal muy de edad y vida, ¿verdad, María José?, de pensar en nosotros mismos, en los años que nos quedan por delante, y saber que tenemos que tomar decisiones inteligentes, y que un pilar de los que hemos hablado es este, y que poco a poco pues, irá apareciendo en las conversaciones. Como está siendo tradición en el día de hoy abrir, aunque sea un turno fugaz, lo vamos a abrir. Antes de despedirnos, vamos a abrir el turno para quien quiera. Aquí hay una persona que quiere hacer una pregunta. No sé si se le graba luego. Con micro porque se graba. Claro. Muchas gracias. ¿No? Una primera era un dato que me ha sorprendido, y es que hablabais de que el propietario, los mayores propietarios de viviendas son 80. Yo creo recordar datos del Inserso
de hace 15-20 años que hablaban del 95. Igual tiene que ver con la incorporación del senior desde 55 con más vivienda de alquiler. Y luego me sorprende también, pero creo que tiene que ver cuando planteáis un poco las necesidades de los mayores. Pues no sé, pero no, una cosa es lo que se dice, otra es lo que se hace. Es decir, se plantean las necesidades, no es un problema kodleriano, la diferencia entre necesidad, deseo y demanda. Es decir, muchas de las necesidades que planteáis que dicen que tienen, no las están comprando en el mercado. Pasa un poco como la hipoteca inversa. Pues se venden 100, pues no te voy a contar lo que se vende servicios a domicilio, 0 de 0, ¿no? Entonces, no sé si también tendríais que incorporar la perspectiva cultural de la sociedad española, ¿no? Es decir, que yo en el caserío donde tengo, ahí en el pueblo, no hay miseria, hay miserables, ¿no? Porque no se gasta ni bromas, porque hay un tema cultural quizás de dejar a los hijos, ¿no? No sé. Digo, por incorporarlo en otra perspectiva en los estudios, que creo que tiene que ver quizás con la sociología de lo que somos en este país, ¿no? Sí, y este responde Manuel, que ha dirigido conmigo el estudio, que no deja de ser una encuesta. Ese es el método que hemos elegido. Nosotros lo hemos contrastado con informes oficiales. Es decir, que ese dato del 80% es lo que nos responde la muestra, que se compadeció. No, pero coincide con lo que estaba apuntando el Banco de España. Que es lo que coincide con otros informes, ¿no? Pero exactamente igual, ¿verdad, Manuel? Responden eso. No quiere decir que luego hagan uso de esas demandas, pero responden eso, ¿no, Manuel? Sí, efectivamente es un juego de percepciones y eso es lo que dicen. Luego ya otra cosa será lo que hacen. Pero sí que estamos viendo que hay cosas que están empezando a cambiar. No sé si en donde tienes el caserío tardará un poco más o menos en llegar, pero sí hay cosas que están empezando a cambiar. Cuando les pones ante la tesitura de ¿prefieres seguir teniendo calidad de vida o transmitir el patrimonio?, empiezan a decir que prefieren seguir manteniendo calidad de vida que transmitir el patrimonio. Que yo creo que ese es un cambio bastante profundo que se está dando, que tardará quizá en dar, porque les tienes que llevar muy al extremo para que alguien te diga eso. Pero cuando les llevas muy al extremo, ya prefieren eso. Y luego lo hemos visto, que eso sí que lo dice el informe, los hijos empiezan a requerir cuidados para sus padres, pero no por altruismo, sino porque, claro, es que ellos quieren seguir o tienen que seguir haciendo su vida. Tienen que seguir, como decía Miroslav, tienen que seguir trabajando. Las generaciones que ya se han incorporado al mundo laboral de manera natural, pues se van jubilando o tienen próxima la jubilación. Y dicen, oye, ya entiendo que mis hijos no se pueden hacer cargo de mí, ¿no? Entonces, yo sí creo que esas dos tendencias llegarán, tardarán más o menos. También, como ha dicho Iñaki, los focus los hemos hecho en Madrid y en Barcelona, con representantes que quizá no sean los representantes tipo de la población, pero bueno, que sí que yo creo que nos están dando tendencias. Así que llegará a tu caserío o llegará a tu zona de allí. Vamos a terminar porque hay una intervención final de Joaquín Borràs como presidente de Hace Vida. Manuel y yo hemos dirigido el estudio. El estudio dice primera edición, es decir, que amenazamos el profesor Sevillano y yo mismo con tener una segunda edición. Para eso, pues, nos encantaría seguir contando con la colaboración de Edad y Vida, de SECOT y de Prime Inversa Socimi. Tienes la palabra, Joaquín.